video voy a poner un número de teléfono y les voy a hacer también una propuesta muy interesante para los que quieran trabajar con nosotros este tema del aguacate. Si nos ponemos a analizar, pues es una producción muy baja. Claro que pues es el tema de la calidad relacionada con daños por daños fitosanitarios, daños por insectos. Entonces aquí nos ataca mucho lo que es el chinche monalonium por temporadas. Los trips siempre en floración atacan mucho. Mucha fruta se saca del lote con unos niveles muy altos de residuos de agrotóxicos, de residuos de pesticidas. Ya vienen problemas de mercado. Uno de los principales problemas del mercado es la informalidad. La informalidad bajo, un precio que en muchas ocasiones no alcanza a cubrir los costos de producción. Por de botella, otro punto. Y es que las exportadoras generalmente manejan unos tiempos de pago que para un productor pequeño, incluso mediano, unos tiempos de pago que son muy largos. Los tiempos de pago de las exportadoras son entre 1 y 2 meses. Y con la fruta es entregar la fruta, que la carguen, se la lleven y esperar a ver, comenzar a prenderle velas a todos los santos para ver si nos lo pagan. Hola amigos, reciban un cordial saludo. Quiero empezar este video en el día de hoy agradeciendo a las personas que se han suscrito al canal, a las personas que le dan like a los videos, que ven los videos completos, a las personas con las cuales hemos interactuado aquí en los comentarios del canal. Pues esto nos ayuda mucho a seguir haciendo contenido, a seguir compartiendo el conocimiento con ustedes. Quiero mandar un saludo especial a Irene, creo que nos escribe desde Chile, creo. Ella pues es una asidua también comentarista, hace preguntas, es lo que queremos, ir agrandando esta comunidad de Cultivando Aguacate y también hacer la invitación a las personas que se suscriban al canal, digamos que una información para todos aquellos que no tienen mucho conocimiento, que no tenemos mucho conocimiento de cómo funciona este tema de YouTube, porque uno de pronto lo que se imagina es que cuando uno escucha la palabra suscribirse, pues se imagina uno que es como una suscripción a cualquier otro servicio, que toca pagar una suscripción, que toca aportar un dinero. No, en este caso no, no hay que pagar nada, es simplemente darle ahí a la campanita, suscribirse y pues ahí nos beneficiamos todos. Usted se beneficia porque lo que sucede es que cada vez que el equipo de Cultivando Aguacate sube un video nuevo, entonces a usted le va a llegar una notificación al computador o al celular. Eso para que no se pierdan ninguno de los videos. Ya llevamos creo que más de 70, 60, 70 videos publicados. Entonces siempre es una secuencia que vale la pena seguir ahí en el orden. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, nosotros también nos beneficiamos porque pues es una motivación, es un apoyo constante que nos están dando al hacer sus comentarios, al hacer sus sugerencias también y suscribiéndose al canal, como les acabo de decir. Esto es completamente sin costo. Ya más adelante, el que quiera una asesoría más personalizada, visita, sobre todo los que están aquí en el sector de Colombia, en el sector de la parte Colombia, zona centro, lo que es Tolima, Caldas, que quieran alguna visita, pues ya lo podríamos cuadrar. Más adelante les estaré... bueno, una cosa. Ya después de dar estos agradecimientos, al final de este video voy a poner un número de teléfono y les voy a hacer también una propuesta muy interesante para los que quieran trabajar con nosotros este tema del aguacate. Entonces quédense hasta el final del video, por favor. Durante todo el ejercicio profesional que he llevado a cabo en este tema del aguacate, pues he adoptado diferentes roles. Uno de los roles, pues, el rol principal es el de productor. Pero he adoptado también roles de asistente técnico particular y asistente técnico también ligado a las empresas exportadoras. Y bueno, durante todo este tiempo he podido observar algunas situaciones que se presentan con respecto al cultivo de aguacate. Una de esas situaciones es la producción, es el nivel de producción. Estamos viendo que en Colombia las producciones lamentablemente no superan en promedio los 8 o 9 toneladas por hectárea. Y esto nos está dando, póngale una producción promedio entre
entre 40 y 50 kilos de aguacate por árbol en el año, en las dos cosechas. Y que si nos ponemos a analizar, pues es una producción muy baja. Claro que pues hay zonas del país, digamos, norte de Caldas, estoy hablando de Colombia, norte porque es que nos ven mucho en Perú, en México y en otros países, pero les comento, yo estoy ubicado en Colombia, en el departamento del Tolima, en la zona norte del departamento del Tolima, en una población llamada Frías, municipio de Falan. Entonces, les venía diciendo que una de las problemáticas es el tema de la producción. Hay zonas, digamos ya en Antioquia o en el norte de Caldas, donde sí hay agricultores que llevan un proceso, que es una zona pues, óptima para producción de aguacate, y han alcanzado producciones de 14, 15 toneladas por hectárea, que para el caso de Colombia son producciones muy buenas. Pero lamentablemente hay muchos cultivos que no superan las 4 o 5 toneladas por hectárea. Es un rendimiento bastante bajo. Entonces, una de las situaciones esa es la producción muy baja. Otra situación que se presenta aquí en Colombia es el tema de calibres. Los calibres pequeños de aguacate pues son muy castigados en el mercado internacional. El mercado europeo, el mercado estadounidense siempre prefiere calibres grandes, los pagan muy bien, pero los calibres pequeños los pagan muy bajitos, o sea, la diferencia es mucha. Y por lo menos aquí en la zona donde yo me encuentro, los calibres lamentablemente no superan, o sea, la gran cantidad de fruta sale entre los calibres 28 y 26. Bueno, aunque seamos un poco más magnánimos, digamos 24 a 28. Y sale mucho calibre también 30 y 32, que son calibres muy pequeños. En términos de gramaje, estoy hablando de que la gran mayoría de fruta sale póngale, entre 120 y 160 gramos. Entonces es fruta pequeña. Ya en las zonas más altas, ya digamos zonas de 1900 metros hacia arriba, por ahí hasta 2400, ya los calibres sí son un poco mejor, pero en términos globales, este tema se ha venido presentando, que son calibres bajos. Entonces, producción, calibres. Otra situación que se ha venido presentando es el tema de la calidad relacionada con daños pues, daños fitosanitarios, daños por insectos. Entonces aquí nos ataca mucho lo que es el chinche monalonium por temporadas. Pues, los trips siempre en floración atacan mucho. Estamos hablando del cucarrón marceño también por temporadas. En este momento, en esta temporada, es la temporada de cucarrón marceño. Y bueno, hay otras, lenticelosis, que manchas en el fruto causadas por diferentes hongos, antracnosis, cercósporas, bueno, todo este tema fitosanitario que nos gusta a nosotros pues estudiar mucho y a los cuales los agricultores le tememos tanto. Entonces, este tema de la calidad, pues también sumada a la calidad concerniente, que también es un problema bastante grave, concerniente al manejo post cosecha de la fruta. Generalmente cuando cosechamos la fruta, la golpeamos, hay zonas que son muy difíciles, digamos, hacer un trabajo bien hecho, sacar fruta en las canastillas y todo eso. Hay frutas donde el acceso es bastante difícil, donde a los productores sí o sí les toca hacer bolsitas, hacer costales y sacarla al hombro o sea, en bolsas, sacarla del lote y luego sacarla a otro sitio en caballo, en bestia, como llamamos aquí en Colombia, y eso también estropea mucho la fruta y bueno, todas esas son situaciones que hay que tener en cuenta. La calidad también viene relacionada con el estado de maduración de la fruta. Como hay unas épocas donde
donde la demanda de la fruta es alta y otras donde no es tan alta. Entonces se presenta que cuando viene un pedido de fruta, entonces los productores quieren coger la fruta rápido y terminan cogiendo la fruta en un estado de madurez que no es el óptimo. A ese estado no óptimo le llamamos biche, fruta biche aquí en Colombia. Entonces también eso está afectando la calidad porque es una fruta que no va a dar un buen proceso de maduración. Muy bien, otro factor de calidad que también tenemos es el tema de que la fruta, mucha fruta se saca del lote con unos niveles muy altos de residuos de agrotóxicos, de residuos de pesticidas. Claro, todas las exportadoras antes pues de recoger la fruta de las fincas tienen que hacerle un análisis del límite máximo de residuos y hay muchas veces que esta fruta sale contaminada y obviamente esa fruta no se puede comprar. Entonces, y ha pasado que listo, lo que pasa en la mayoría de los casos es que se le dice al productor, lo siento mucho, esa fruta no se la podemos comprar, mire a ver por dónde la vende, toca venderla al mercado nacional y esto pues es una baja en los ingresos importante para el productor. Pero en los casos más críticos es que por alguna razón, sea porque no se tomó bien la muestra, porque de pronto mandaron a una persona que no era la idónea a tomar la muestra, la sacó, o le dio pereza ir hasta el cultivo a sacar la muestra y la tomó de otro lado y la envió y resulta que no es una muestra representativa del cultivo. Esa fruta la embarcaron, llegó allá, llegó a puerto y allá lo que hacen es incinerar todo. Eso es una pérdida grandísima. Muchas exportadoras hasta incluso han cerrado operaciones porque les ha pasado este tipo de cosas. Muy bien, ya pasando de este lado de los problemas de las situaciones de cultivo, son muchos, pero así haciendo un resumen muy por encimita porque tampoco nos podemos alargar demasiado. Ya vienen problemas de mercado. Uno de los principales problemas del mercado es la informalidad en el mercado. Entonces, claro, hay unos actores que están ahí, que son los amigos intermediarios, que le compran la fruta al productor sin muchos requerimientos en cuanto al manipuleo y en cuanto al límite máximo de residuos. Entonces ellos le recogen la fruta al productor y bueno, y digamos que se la pagan. No se la pagan. El problema de esto es que obviamente el precio que reciben los productores por el pago de su fruta es un precio generalmente bajo, un precio que en muchas ocasiones no alcanza a cubrir los costos de producción, porque este precio pues tiene que asumir una cantidad de riesgos y tampoco voy a hablar mal de los amigos intermediarios, porque pues es un trabajo y todos tienen derecho a rebuscarse el billetico. Y además es un trabajo muy arriesgado, muy riesgoso a nivel financiero porque la fruta sufre muchos daños, porque muchas veces de pronto si el intermediario se pasa mucho en el precio que le ofrece al productor, pues va a salir perdiendo la planta de empaque porque del cultivo a la planta de empaque pueden pasar una cantidad de cosas que no manejamos. Aparte de eso, como es un dinero que se maneja en muchas ocasiones en las zonas en efectivo y el pago es de una vez, entonces es un riesgo no tan, por un lado financiero, pero también es un riesgo para la integridad física de las personas porque por los temas de inseguridad. Aquí en Colombia, para vender la fruta a una exportadora, se requieren unos requisitos mínimos. Y el primer requisito mínimo es tener el predio certificado o registrado ante el ICA como predio productor de vegetales frescos para exportación. Entonces hay que cumplir ciertos requisitos, pedir una visita, tener un asistente técnico que lo asista, que lo asesore en el cultivo y en este proceso de registro. Y bueno, entonces hay muchos productores que por alguna razón no han podido acceder a este tipo de registro, a este tipo de certificación. Entonces ellos principalmente son los que le venden la fruta a los intermediarios que muchas veces no piden eso. Hay un mercado ahí
de certificaciones, que bueno, ya no es el punto hablar de eso ahora. Hay productores que dan el paso, que dan el salto y dicen, bueno, yo voy a registrar mi finca, así sea un productor muy pequeño, entonces contrata a una persona. Yo por lo menos me encargo de ese tema en muchos de los predios que asisto. Entonces dan el paso, sacan su registro, señores ICA, yo me quiero registrar para hacer las cosas al derecho y poder venderle directamente a las exportadoras, porque las exportadoras pagan bien la fruta, por lo menos la pagan mucho mejor que los amigos intermediarios. Entonces, listo, hacen su papeleo, hacen su trámite, hacen sus adecuaciones de la forma como puedan dentro de la finca, reciben la visita del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que es la entidad que regula este tema en Colombia, y bueno, y le entregan su certificado y le venden la fruta directamente a las exportadoras. Pero ahí viene otro cuello de botella, otro punto. Y es que las exportadoras generalmente manejan unos tiempos de pago que para un productor pequeño, incluso mediano, unos tiempos de pago que son muy largos. Los tiempos de pago de las exportadoras son entre 1 y 2 meses. Y bueno, y para uno pues es difícil esperar este tiempo. Pero bueno, digamos que uno tiene café, tiene cafecito, tiene maíz, tiene plátano y de alguna forma, o tiene ahorros de la cosecha anterior. Eso es difícil, pero digamos que así está. Y bueno, y se puede sustentar, pero el problema viene porque muchas exportadoras, yo digo, podría decir que la gran mayoría que han aparecido desde que empezó este boom del aguacate, han cerrado operaciones y se han ido y le han quedado debiendo plata a los productores, o sea, desaparecen. Entonces, eso es un riesgo enorme, que generalmente el que tiene que asumir esos riesgos pues es el productor para poder aspirar. Entonces, ya se vuelve una lotería de, bueno, ¿yo a quién le entrego la fruta? Es entregar la fruta, que la carguen, se la lleven y esperar a ver, comenzar a prenderle velas a todos los santos para ver si nos lo pagan. Es muy difícil encontrar un productor que ya lleve bastante tiempo en este negocio, que en algún momento no haya tenido un fracaso porque una exportadora no le pagó la fruta. Esas historias están regadas por toda Colombia. Y es que cuando un productor no le pagan la fruta, o se le demoran mucho para pagarle, o tiene uno que iniciar acciones incluso legales para que al fin de pronto le respondan por parte de la fruta. Esto es una situación que genera una crisis tremenda en el productor. O sea, es una afectación a nivel personal, a nivel familiar, a nivel mental también. Y bueno, porque cuando le llegan a uno, o sea, los bancos a cobrarle, a rematar la finca, que no le puedo enviar plata a mi hijo que estudia en la universidad, que no puedo comprar los útiles, que el mercado se está acabando y esta gente no me paga. O sea, eso es un trauma, es una tragedia personal de proporciones. Entonces, esto, pues quisiera hacerle llegar este mensaje a las personas involucradas, de pronto a los entes de control, a la parte de industria y comercio, a las mismas exportadoras, a ver qué mecanismos se pueden emplear para que esto no siga sucediendo. Claro, no son todas las exportadoras. Hay unas muy buenas, hay unas que se han ganado el respeto, que se han ganado la confianza de los productores y bueno, ya le toca a uno buscarlas o buscar los mecanismos que le garanticen a uno el pago. Bueno, habiendo hecho un diagnóstico así muy por encima, pues sin hablar, digamos, de la disponibilidad de mano de obra, del costo de los insumos, bueno, ya vamos a mirar, porque hay que mirar qué es lo que ha venido causando estas situaciones y cómo podemos nosotros solucionar. No nos podemos quedar pensando en que no, que es que el problema es este y el problema y tal. No, hay que mirar también las causas para poder visualizar unas soluciones. Entonces, dentro de las causas, bueno, podríamos nosotros ser cortoplacistas y decir, no, es que el problema es que los productores no abonan. El problema es que no le dedican mucho tiempo al cultivo, es que no realizan, el problema es que no hay asistencia técnica. Bueno, todo lo que podamos decir. Pero, a ver, yo les digo, hay productores que tienen su asistente técnico,
abonan, fumigan, hacen lo que, pues, las labores normales que se llevan a cabo en un cultivo, y aún así no se ha podido, mejorar las producciones. Entonces, podemos buscar unas causas mucho más profundas. Por allá digamos, yo diría, pues, para no ir mucho más atrás, que uno de los grandes problemas empezó después de la Segunda Guerra Mundial, y se incrementó después, ya por allá en la década del 70, cuando empezó este gran movimiento llamado Revolución Verde. Empezamos, por ejemplo, uno de los primeros herbicidas, pero recontratóxicos, que utilizaron en la guerra del Vietnam, y no fue hace mucho tiempo, fue entre la década del 60, 70, que cogieron con herbicida, un herbicida pero súper tóxico, y fumigaron toda esa gente por allá en ese país, y mataron toda la vegetación, animales, mataron hasta la gente a punta de veneno. Y uno dice, hombre, esto no son historias del medioevo, ni son historias por allá de antes de Cristo, no. Esto son historias de ahorita, apenas hace 40, 50 años. Entonces, ahí se comenzó a generar un problema. Entonces ya se comenzaron a producir una cantidad de sustancias, ya los fertilizantes, entonces comenzaron a coger el nitrógeno de la atmósfera y meterlo en unos reactores para producir urea, para producir todo tipo de sustancias amoniacales, nitratos, sulfatos, y bueno, y se creó una industria poderosísima, y se le agregó también el tema de los plaguicidas, de los pesticidas, y bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Ya, pues que cambiaron las dinámicas naturales. ¿Cuáles son esas dinámicas? Vamos a decir simplemente, un palo de aguacate se relaciona, por decir que todas las plantas, se relaciona directamente, muy íntimamente, con toda la vida que hay en el suelo. Es decir, con todas las bacterias, hongos, protozoarios, riquecias, todo lo que hay en el suelo. Que el suelo es una cosa donde hay, un ejemplo, vea, en una puñadita de suelo hay más microorganismos que todos los seres humanos que habitamos el planeta. Es una cosa impresionante, es difícil de dimensionar, de creer, pero así es. Y todas estas bacterias forman una gran red de comunicación entre ellas mismas y con las plantas también, con nuestros árboles. Ahí en la raíz, en esa zona de la rizósfera, o sea, que es la zona próxima a las raíces, ahí están ocurriendo una cantidad de conexiones y de comunicación entre las bacterias, entre los hongos, todo para poder alimentarse, para poder defenderse también de patógenos. Y bueno, en fin, esto es un tema muy complejo y muy bonito, y que también vale la pena estudiarlo. Un ejemplo así como sencillo. Las plantas utilizan el carbono y lo toman de la atmósfera en forma de gas carbónico, CO2. Ese gas carbónico que nosotros exhalamos cuando respiramos, pues ellas lo utilizan, lo toman, cogen la luz del sol, hacen el proceso llamado fotosíntesis por medio de unas reacciones complicadísimas. Pero bueno, el caso es que todas las sustancias que ellas utilizan, azúcares, carbohidratos, todo, pues, la lignina de la cual está compuesta la madera, celulosa, todo este tema, son simplemente cadenas de carbono. A todo lo que yo les había dicho en un video anterior, creo que el carbono es el elemento de la vida, todo está formado por carbono. Pero a ver, ellas cogen ese carbono y no lo utilizan todo, sino que por ahí hasta un 40% de ese carbono que ellas toman de la atmósfera lo llevan y lo depositan en el suelo a través de unos exudados. Exudados, o sea, unas sustancias, unos líquidos, digamos, que también pueden ser gases, unas sustancias que depositan en el suelo. Bueno, ¿y esto para qué? Porque los microorganismos del suelo necesitan carbono, y lo necesitan ahí en ese sitio, ahí muy cerca de las raíces de los árboles. ¿Para qué? Porque ellas establecen su relación.
Los hongos, las bacterias toman ese carbono y a cambio de eso le dan al árbol digamos, los nutrientes, las sustancias que ellas necesitan. Entonces están ahí comunicándose. Está la raíz del árbol, le dice a X bacteria, ve, me está haciendo falta nitrógeno. Listo. Entonces le manda una señal química. Entonces la bacteria dice, ah, listo. Entonces le manda otra señal, listo, vamos a sintetizar, entonces vamos a fijar nitrógeno porque la planta necesita. Y a cambio la planta le da carbono o le da alguna otra sustancia que ese microorganismo necesita. Y así. Por ejemplo, que me está atacando o está por ahí cerca un hongo llamado Fusarium, que es un patógeno de plantas. Resulta que el Fusarium, como otros patógenos, necesitan hierro para llevar a cabo pues, sus procesos, el patógeno. Entonces, hay bacterias que están especializadas en producir unas sustancias llamadas sideróforos, que lo que hacen es que cogen el hierro que está por ahí, en forma férrica, o sea, que no es disponible para las plantas, pero sí para algunos patógenos. Entonces lo cogen, lo encapsulan, lo acomplejan y se lo dan a la planta en forma de sideróforos y dejan el patógeno, dejan el malo, digamos así entre comillas, lo dejan sin hierro. Entonces ahí el patógeno queda sin cómo alimentarse. Son formas que tiene la naturaleza de interactuar entre ellas. Y son muchas interacciones que suceden de manera natural entre las plantas, entre las bacterias, entre los hongos, entre los insectos, todo funciona de forma natural. Pero cuando se aplican fertilizantes, cuando se aplican todas estas sustancias, estas sales de amonio, estos nitritos, todas estas sustancias con las cuales, a las que llamamos fertilizantes, entonces, ¿qué pasa? Cambia toda la dinámica de lo que sucede ahí. Porque, digamos que, bueno, hay bastante amonio, listo, las bacterias nitrificantes ya no van a funcionar ahí. Ya digamos, la comunicación entre los microorganismos y nuestro árbol, pues ya es distinto. Entonces ya comienzan estos microorganismos a adaptarse. Ellos se adaptan, ellos no tienen problema con ellos mismos, se adaptan o se van. Los que tenemos problemas somos nosotros, porque esa adaptación pues implica que el árbol va a producir menos, que va a comenzar a depender menos de la vida del suelo y a depender más de lo que nosotros apliquemos ahí en forma soluble, digamos. Entonces ya cambia todo este proceso, cambian las dinámicas. Perdón por utilizar tanto esta palabra, pero es que todo lo que sucede ahí en la naturaleza es un dinamismo, pero espectacular. Entonces, cuando nosotros cambiamos todas esas condiciones por medio de la aplicación de fertilizantes, de la sobrefertilización, y ni hablar de la aplicación, digamos, de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas, de bactericidas, desinfectantes al suelo. Así que es cierto que matamos la vida del suelo, entonces los suelos cada vez están más deteriorados. Pero ese deterioro, ahora, cuando hay labranza, pues muchísimo peor. En esas zonas planas donde se acostumbra a hacer labranza, pues peor, porque eso crea también otro cambio brusco otra vez en las dinámicas de lo que sucede en la naturaleza y sobre todo en el suelo. Entonces decimos, sí, lo que pasa es que los suelos están desgastados, es que están agotados. Entonces la solución que se nos plantea es decir, bueno, como están agotados, entonces hay que echarle más abono, hay que echarle más fertilizante. Entonces hay que echarle hay que echarle DAP y hay que echarle sulfato de no sé qué, sulfato de amonio, sulfato de potasio, sulfato monopotásico, bueno, todo lo que nos venden en el mercado para poder suplir, porque como los suelos están desgastados, están agotados. Pero no es ese tipo, sí están deteriorados, pero no es ese tipo de desgaste. Lamentablemente, pues la escuela agronómica así nos ha venido formando desde hace muchos años. Yo hace unos años ya que salí de la universidad, pero aspiro a que al día de hoy pues se haya cambiado un poco esos temas en la academia agronómica.
El desgaste del suelo se debe a que hemos deteriorado, que hemos hecho un desastre en la vida del suelo. Y que si no la recuperamos, pues no vamos a poder, vamos a seguir dependiendo fuertemente de todas estas sustancias que nos vende la industria. Hemos planteado un problema, unas causas, y bueno, vamos a mirar hacia adelante porque también hay que plantear unas soluciones a esto. Y suena muy bonita la solución macro, pero también hay que enfocarnos en una solución ahí a nivel de parcela, a nivel de productor, a nivel del interior de los linderos de nuestra finca. Y afortunadamente, últimamente se ha venido hablando mucho, se ha puesto sobre el tapete el tema de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica pues viene siendo la solución, aunque le han dado una cantidad de nombres, pero resulta que es que el término agricultura orgánica o producción orgánica o cultivos orgánicos, ese nombre, o sea, el término lo han venido, pues, igual que los suelos, lo han venido deteriorando, lo han venido, pues, es una palabra que la han relacionado como con algo demasiado artesanal, como con granjas pequeñitas, como que no, que un cultivo orgánico, con que eso no da, con que eso no es lo mismo, bueno, en fin. Entonces, pero a esto se le ha metido mucha ciencia. Pues, y se ha tratado como de desviar el término orgánico, entonces he visto que la llaman agricultura tropical, agricultura regenerativa, agricultura bioorgánica, agricultura, bueno, también bioregenerativa, bueno, una cantidad de nombres para definir más o menos lo mismo que es una agricultura de conservación. Bueno, ese es otro término. Y entonces, la agricultura orgánica, pero planteado desde el punto de vista de conservación del medio ambiente y también de sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. La agricultura orgánica se presenta como una solución a toda esta cantidad de problemas que les he mencionado antes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de adoptar un modelo de agricultura orgánica? Primero, bajar costos. Se bajan mucho los... Bueno, no, perdón, me equivoqué. Debo empezar porque primero es la salud de nosotros. Es lo más importante. Sin salud no hay nada. Nos estamos enfermando de estar como tanto tiempo, tanto expuesto a esos químicos, a esas moléculas, que bueno, o sea, tenemos que estar sanos. Si no estamos sanos, pues no vale la pena que produzcamos una cantidad de fruta y de dinero si nos vamos a enfermar y nos va a dar todo tipo de enfermedades y asociadas. No las voy a mencionar por no asustarlos, pero enfermedades asociadas al uso permanente, a la exposición permanente de plaguicidas químicos. Y también protegemos la salud del medio ambiente, del equilibrio biológico y la salud de las personas que se van a comer nuestros productos, ¿no? O sea, necesitamos también proteger este tema por un tema de conciencia y también por un tema económico. El mundo cada vez está pidiendo más productos orgánicos. El mercado, tema de mercado. Entonces les decía, bajar costos. En este tema, entonces ya la idea es depender menos de todos esos fertilizantes y plaguicidas que nos venden en el mercado y comenzar nosotros mismos a entender cómo funcionan, bueno, a intentar entenderlo, la verdad es un tema muy complejo, a intentar entender cómo funcionan las relaciones entre los organismos con nuestras plantas, poder trabajar de la mano con la naturaleza y de esta forma bajar muchísimo los costos. Al nosotros aplicar menos fertilizantes, pues estamos cuidando el bolsillo. Está muy costosos los abonos de síntesis química. Entonces ya miramos el tema de las biofábricas, de cómo podemos nosotros acondicionar ciertos nutrientes, ciertos minerales para aplicarlos al suelo, dándoles un proceso que es muy bueno, pero es muy sencillo a través de microorganismos. Entonces, bajamos costos, porque también las fumigaciones también se bajan al nosotros crear un ecosistema variado
donde haya cultivos intermedios, cultivamos maíz, cultivamos, bueno, diferentes cosas. Estamos bajando porque la incidencia de plagas va a ser menor. Entonces, bueno, bajada de costos. Otra de las ventajas es que vamos a tener un aumento en la productividad. Se ha creado un mito que no sé de dónde salió, que es que cuando uno trabaja la agricultura orgánica, que los primeros 2 o 3 años hay un descenso en la producción, que porque la adaptación. Lo que nos puede pasar es que sigamos produciendo lo mismo. Pero lo que va a pasar en un plazo que depende de lo que nosotros hagamos o de qué tan deteriorado esté nuestro ecosistema, que va a empezar a haber un aumento en la producción. Porque pues, lo que pasa es que con el tema de la agricultura orgánica, pues también se han creado muchos mitos. Otro mito es, digamos, creer que esto se trata digamos, de echarle cáscaras de papa, cáscaras de banano, y que con eso abonamos y que luego no hacemos nada más, que dejamos enrastrojar y que entonces y las plagas nos comen. No, eso es un tema bien estructurado. Esto obedece a un plan de manejo muy bien llevado, a punta de observaciones y de ir pues, adoptando ciertos criterios para que la producción siempre vaya en aumento y la calidad también. Y otra de las ventajas grandísimas es el tema de mercado. El mundo está pidiendo cada vez más productos orgánicos, productos limpios. Y aquí viene un tema muy interesante y es de lo que les hablaba al principio, que se quedaran. En este momento yo estoy trabajando con una empresa, estoy trabajando el tema orgánico con una empresa que estamos buscando productores que se quieran involucrar en este tema de la agricultura orgánica, de la producción orgánica. Yo aquí en mi finca arranqué hace un tiempo, hice una transición muy corta, muy rápida, porque de todas maneras hay muchos productores que han hecho una transición obligada por diferentes razones. Pero les decía, estamos organizando un grupo de productores para, me picó una avispa, para hacer un grupo de agricultura orgánica con un mercado buenísimo, unos precios muy buenos para que podamos nosotros exportar directamente nuestra fruta con sello orgánico. Y cuando hablo de sello orgánico, pues me refiero a la certificación, porque pues muchas veces uno, digamos, saca una tomatera o una maicera y uno dice, sale uno al mercado diciendo, veas que este producto es orgánico, lo saqué orgánico porque es que yo no fumigo, porque es que bueno, en fin. Pero bueno, es orgánico para uno, ¿y quién le cree a uno que el producto es orgánico? Es muy complejo. Pero bueno, aquí viene un tema porque cuando uno hace las cosas bien, hace las cosas de manera orgánica, entonces hay unas entidades certificadoras, las cuales les dan fe de que ese producto sí es orgánico y dan fe a través de una certificación. Hay que iniciar un proceso, le hacen unos monitoreos, unas visitas, y cuando su predio sale con el certificado orgánico, pues ya puede exportar en esta forma. Ya pues tenemos como la logística, todo para que el mercado, para poder salir con un producto orgánico al mercado, que como les decía, el mercado lo está pidiendo. Y ahora vengo con lo que les había comentado al principio. Yo manejo unas modalidades de asistencia técnica, o sea, para que se ajusten a los tamaños de las unidades productivas y también al presupuesto de cada productor. Sé que estamos pasando por un momento difícil, como les decía, yo también soy doliente porque también soy productor, entonces pues me ajusto a las modalidades que a usted como productor le sirvan. Entonces, estamos manejando modalidades de asistencia técnica para pequeños, para medianos productores, haciendo todo el trámite de pronto, si usted apenas está empezando, no ha sacado su registro ICA como predio exportador, pues, para los que habitan en Colombia. Entonces nosotros estamos pendientes de hacer ese trabajo. Ya dependiendo del nivel de asesoría que usted necesite, ahí al final del video está mi número de teléfono, mi número de WhatsApp.
bien pueda, me escribe y podemos charlar más detenidamente acerca del tema. Ya, o sea, si usted quiere continuar en el manejo convencional del cultivo, pues bueno, listo, no hay ningún problema. Pero vale la pena tener en cuenta que tarde, bueno, no, más temprano que tarde, va a tener que comenzar a hacer una transición hacia un modelo de producción más limpia. Ya, si a usted le interesa de una vez empezar con la transición a agricultura orgánica, pues también, y además, si le interesa este tema del mercado orgánico, de sacar su certificación orgánica, de sacar su Global Gap, pues también estamos prestos para eso. Para el tema orgánico, la empresa con la que estoy trabajando este tema orgánico también puede asumir algunos costos en el tema de la certificación orgánica y de la certificación Global Gap. Entonces, usted me escribe y estudiamos cada caso en particular y lo miramos. Entonces, amigos, una vez más, gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí en los comentarios en el canal, o si no, nuevamente lo repito, ahí va a aparecer mi número de WhatsApp, me escribe y algo cuadraremos. Muchas gracias, hasta la próxima.